¿Fue otro día en el banco, o eso pensé? El zumbido habitual de luces fluorescentes sobre mí, la charla tranquila de los clientes y el clic rítmico de los teclados formaron la banda sonora de mi mañana. Era el tipo de ruido que normalmente pasaba desapercibido, tan arraigado en mi rutina que mezclaba en el fondo como un zumbido aburrido. Acababa de terminar un informe en mi computadora, ojos pegados a la pantalla, cuando la puerta se abrió. Al principio no pensé mucho en ello. Solo otro cliente, suponía. La gente vino y salió todo el día, entrando y saliendo, como un reloj. Pero entonces, algo cambió en el aire. No fue un cambio obvio al principio, pero lo sentí, como un sutil cambio de temperatura o presión. El dron habitual de la oficina parecía desaparecer, y por un breve momento, todo se quedó quieto. Mis dedos se detuvieron sobre el teclado, y me encontré levantando la mirada, atraído a la cifra que entraba en el banco. Al principio, no podía localizar el porqué, pero había algo en su forma de moverse, algo en el aire a su alrededor que parecía llevar un aura de poder. Se quedó en la puerta un momento, vacilando, como si pesara su siguiente movimiento. Y luego entró. Lentamente, deliberadamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Mientras caminaba hacia el centro del banco, noté la forma en que parecían congelarse los otros clientes, como si el aire se hubiera engrosado con alguna presión no hablada. Un silencio cayó sobre la habitación, un silencio casi inquietante. Miré alrededor, esperando ver a alguien más reaccionando, quizás ofreciendo un vistazo o un susurro, pero nadie se movió. Los clientes, para mi sorpresa, no parecían notar nada fuera de lo común. Se quedaron sentados, escribiendo en sus teléfonos o rellenando formularios como si todo estuviera perfectamente bien. Pero sabía, en el pozo de mi estómago, que algo no estaba bien. Le devolví mi atención a la mujer de la puerta, y ahí fue cuando la vi de verdad. No era como nadie que había visto. No era solo hermosa, aunque eso era ciertamente parte de ella. No, fue algo más que eso. Era como si no fuera del todo de este mundo. Y Siriel. Casi, irreal. Su piel era pálida, casi translúcida, y brillaba sutilmente bajo las luces fluorescentes, como si fuera de algo distinto de la carne, algo más suave, más fluido. Sus ojos, esos ojos violetas, eran profundos, cautivadores, y cuando conocieron los míos, sentí una sacudida de electricidad que me atravesaba. Mi pulso se aceleró, y tuve que recordarme a mí mismo que seguir respirando. No fue solo su aspecto lo que me atrajo. Era algo más, algo que no podía encontrar. La forma en que se llevaba era diferente. No había incomodidad en sus movimientos. Se deslizó por toda la habitación como si la gravedad no se aplicara plenamente a ella. Había algo real en su presencia, algo que sugirió que pertenecía a un mundo muy diferente del mundano que habitaba. Estaba vestida con una capa larga que se rastreaba detrás de ella con cada paso, la tela se movía como si estuviera atrapada en un viento invisible. Parecía algo que esperabas ver en una película de fantasía, no en un banco moderno. Su presencia se sintió casi alienígena. Era como si fuera de otro lugar, en otro momento, y acababa de entrar de otro mundo. Mientras se mudaba más profundamente al banco, algo extraño sucedió. Los otros clientes parecían congelarse en su lugar. No me refiero físicamente. No dejaron de moverse o congelarse como estatuas. Era como si todo el ambiente que los rodeaba se hubiera desplazado, como si estuvieran atrapados en algún trance. Sus ojos estaban acristalados, distantes, sus movimientos lentos y deliberados. Era como si ni siquiera notaran lo que estaba pasando a su alrededor, olvidando a la extraña mujer en la capa o el cambio en el mismo aire. Y luego, con un movimiento lento y deliberado, levantó la mano. La acción en sí era tan simple, pero parecía tener un peso increíble. La puerta detrás de ella se cerró, el sonido afilado y final, como si el mundo fuera hubiera sido sellado. Escuché el inconfundible sonido de las cerraduras haciendo clic en su lugar. Luego las ventanas siguieron el traje, las ciegas bajando lentamente con un suave silbido, como si obedeciera cada orden. Era como si todo el edificio hubiera sido cerrado de repente, cortado del mundo exterior. Fue cuando me di cuenta que lo había hecho. Ella había cerrado todo. No solo las puertas, sino que el mundo mismo parecía haberse cerrado de nosotros. Mi aliento me atrapó en la garganta como un frío me cayó por la columna vertebral. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaba haciendo esto? El silencio en la habitación se sentía opresivo, el peso de él casi demasiado para soportar. Miré a los otros clientes, esperando que noten el cambio en la atmósfera, pero no.
Todavía estaban haciendo sus negocios, escribiendo o charlando entre sí, completamente ajenos a lo que acababa de suceder. Para ellos, nada había cambiado. Pero para mí, parecía que todo había cambiado. Algo extraordinario se estaba desarrollando, y pude sentirlo en mis huesos. Se movió hacia mí entonces, sus pasos silenciosos en el suelo pulido, deslizándose sin esfuerzo como una sombra que se mueve a través de la habitación. Cada paso fue deliberado, calculado, pero había una gracia en ella que la hacía parecer de otro mundo. No se apresuró, no se apuró, como si tuviera todo el tiempo en el universo. Cuando llegó a mi escritorio, se detuvo, sus ojos violetas se encerraron en los míos. Era como una fuerza magnética, tirándome hacia adentro, haciendo imposible mirar hacia otro lado. Podía sentir mi corazón acelerando, un peso pesado en mi pecho. No quería admitirlo, pero me transfirieron. Su mirada me mantuvo en su lugar, y por un momento, olvidé cómo respirar. Disculpe, dijo, su voz suave, baja y sorprendentemente suave, pero había una autoridad innegable en ella. Sus palabras parecían reverberar en el aire, y podía sentirlas en mis huesos. Era como si hablara un lenguaje que mi cuerpo instintivamente entendió, un lenguaje de mando, de poder. Necesito tu ayuda. Me tragué duro, mi boca de repente seca, y luché por mantener mi compostura. Quería hablar, quería preguntarle qué necesitaba, pero las palabras no llegaban. Estaban atascados en mi garganta, alojados allí como un nudo que no podía desenredar. En cambio, asienté, aunque no estaba seguro de por qué. No era como si tuviera mucha opción. La forma en que hablaba, la forma en que se movía, había algo inevitable al respecto. Lo que ella quería, parecía que no podía negarme. ¿Ayuda? Me he torcido, mi voz apenas por encima de un susurro. No tenía ni idea de por qué hice la pregunta. No era como si tuviera elección. Ya podía sentir su poder, su presencia, presionándome. No estaba seguro si pudiera haberla rechazado aunque quisiera. Ella asintió lentamente, su mirada nunca dejó la mía. Sus ojos me mantuvieron cautivos, y pude sentir el peso de sus palabras antes de que las hablara. Sí, dijo, su voz casi un susurro, necesito tu ayuda. He estado buscando algo. Había un extraño sentido de la finalidad en sus palabras, como si ya hubiera decidido que yo era el que la ayudaría. Y por razones que no podía explicar, sabía que ella obtendría lo que ella quería. Sentí que el universo mismo había conspirado para traerla aquí, para traerme a este momento, y no había vuelta atrás ahora. Negocios, desconocidos del extraño encuentro que acababa de desarrollarse. El silencio en el banco parecía sofocante ahora, como si las paredes propias aguantasen su aliento, esperando algo. Quizás esperándome, para darle sentido a todo. Pepé varias veces, tratando de aclarar mi mente, pero nada estaba juntando. ¿Qué acaba de pasar? ¿Quién era ella, en realidad? ¿Y qué quiso decir con que necesitaba mi ayuda para encontrar a su hijo? Miré mis manos de repente se sienten frágiles. Mis dedos temblaban ligeramente, aunque no podía entender por qué. Mi cerebro estaba luchando para mantener el ritmo, para dar sentido a las palabras que había dicho. No era de este mundo. Las palabras se hacían eco en mi mente, y no podía sacudir la imagen de ella, sus ojos violetas, su belleza etérea, su voz que llevaba tanto peso y como, por un breve momento, se había sentido como si el mundo entero se hubiera detenido cuando ella se metía dentro del banco. Pero ahora se había ido, desaparecido tan repentinamente como apareció, dejándome parada en medio de un día normal, aparentemente desigual. Solo que ya no se sentía normal. El peso de sus palabras se prolongó en el aire, presionándome sobre mí. Necesitaba sentarme, pensar, procesar. Pero no hubo tiempo. El mundo fuera del banco continuó tarareando, zumbando con vida, y aquí estaba, atrapado en algo mucho más grande de lo que nunca había imaginado. Me levanté lentamente, casi instintivamente, mi mente corre a través de las posibilidades. Había mencionado a su hijo. Perdido. Esa era una palabra que no podía ignorar. Un hijo perdido. Mis pensamientos se remolinaron, pero siempre parecían volver a la misma pregunta: ¿cómo podría ayudarla? ¿Qué podría hacer yo, un banquero normal, posiblemente por alguien que vino de otro mundo? ¿Y por qué había venido a mí? Había miles, quizás millones, de personas que podría haber pedido. ¿Qué me hizo diferente? Caminé hacia la puerta del banco, aún sintiendo el peso de su presencia en la habitación. Al llegar a la puerta, dudé, mi mano en el mango. Quería irme y olvidar todo. Pero algo dentro de mí se resistió.
Una voz pequeña, tranquila pero persistente, susurró que no podía simplemente alejarme. Ahora no. No después de lo que había dicho, después de la mirada en sus ojos. Ella había confiado en mí, o eso parecía. Creía que podía ayudarla. Y aunque todavía no entendía cómo o por qué, no podía ignorar su petición de ayuda. Volví hacia el banco, mirando una vez más a los clientes que estaban felizmente desconocidos del caos que se desarrollaba en las esquinas de mi mente. Continuaron con sus transacciones, sin tener en cuenta que me acababan de llevar a algo mucho más allá de los límites normales de sus vidas cotidianas. Respiré profundo, como si tratara de mantenerme firme, y volviera a mi escritorio. Me senté, mi corazón aún se acelera, mi mente luchando por procesar todo lo que acababa de pasar. ¿Qué se supone que debía hacer ahora? No podía ir a buscar a su hijo. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Pero había algo, alguna conexión entre ella y yo, que me molestaba. La mirada en sus ojos. La sinceridad. La desesperación silenciosa en su voz. No había mentido. Lo que sea que estaba pasando, lo que necesitara, era real. Los minutos pasaron en un borroso, y me encontré mirando la pantalla delante de mí, perdida en el pensamiento. Seguí repitiendo sus palabras en mi mente, una y otra vez. Necesito tu ayuda. Me sentí como una citación, como una invitación a algo que ya estaba en movimiento, ya estuviera listo o no. Y entonces, justo como pensé que podría empezar a perder mi control de la realidad, oí el débil sonido de la puerta abriéndose detrás de mí. Mi cabeza se rompió, y mi aliento me atrapó en la garganta. Ahí estaba ella, de pie en la puerta una vez más. Su capa brillaba ligeramente en la luz cuando ella se acercó al banco, y por un momento pensé que podría estar soñando. Pero el aire se sintió grueso con tensión, y pude oír mi propio latido en mis oídos. No, esto no era un sueño. Volviste, dije, apenas por encima de un susurro, mi voz inestable. Las palabras sonaban extrañas a mis propios oídos. Una vez asintió, sus ojos se golpeaban a la puerta mientras pisaba más hacia el banco. El mundo exterior parecía desvanecerse de nuevo, el zumbido ordinario de la vida guardando silencio cuando ella entraba. La habitación estaba aún, pesada de expectativas. Dije que volvería, respondió, su voz tranquila, firme, pero ahora había un sentido de urgencia. He estado pensando, y creo que puedes ayudarme más de lo que te das cuenta. Me tragué duro. ¿Cómo? Todavía no entiendo lo que podría hacer. Las palabras dejaron mis labios sin pensar, pero la verdad era que estaba desesperada por una explicación. Desesperado por saber por qué me arrastraron a algo que se sentía tan lejos de mí. Sus ojos se ablandaban, y por un momento vi un parpadeo de algo, algo más suave, más humano, debajo del frío exterior etéreo. Te dije, dijo, su voz suave pero firme, tienes algo que puede ayudar. No necesitas entenderlo bien ahora. Solo confía en mí. ¿Confiar en ella? No sabía si podía. Pero mientras sus ojos se fijaban en los míos, me di cuenta de algo. Quería hacerlo. Quería creer en lo que decía, en lo que me estaba pidiendo que hiciera. Había algo magnético en su presencia, algo que me atrajo, algo que me hizo sentir como si esta fuera mi oportunidad de hacer algo importante, salir de los confines de mi aburrida y predecible vida. No sé cómo, dije, mi voz temblaba ligeramente. Pero lo intentaré. Te ayudaré. Un parpadeo de alivio cruzó su rostro, aunque era breve, apenas notable. Gracias, dijo en silencio. Sabía que lo harías. Me asintí, aunque todavía no tenía ni idea de lo que acabo de acordar. No me había dado detalles, ni instrucciones. Y sin embargo, tuve la sensación distinta de que todo estaba a punto de cambiar. Antes de que pudiera preguntarle algo más, se volvió a ir una vez más. Pero justo antes de salir por la puerta, se detuvo, mirándome hacia atrás. Quédate aquí, dijo, su voz ahora mandando, aunque también había una suavidad. Volveré pronto. Y luego, sin otra palabra, se había ido, dejándome parada en el mismo lugar, mi mente girando con preguntas e incertidumbre. El silencio que una vez se sentía sofocado ahora se sintió diferente, cargado del peso de lo desconocido. ¿Qué me estaba pidiendo? ¿Y quién era ella realmente? No lo sabía. Pero de alguna manera, en el fondo, sentí que estaba a punto de averiguarlo. Abajo sobre mis hombros. El aire fresco de la noche me golpeó tan pronto como salí, un fuerte contraste con la atmósfera sofocante del banco. Respiré profundo, tratando de aclarar mi cabeza, pero las palabras de la mujer, su presencia y los extraños acontecimientos del día aún estaban girando en mi mente.
¿Qué quiso decir con ¿tienes algo que pueda ayudar? ¿Qué era lo que poseía que podría marcar una diferencia en cualquier extraña misión que ella había puesto antes? Caminé por las calles, mis pies moviéndose en piloto automático, pero mis pensamientos estaban en otra parte. Traté de racionalizarlo, tal vez fue solo un producto de mi imaginación, un truco de la mente por estar sobretrabajado, o quizás una extraña interacción con un cliente excéntrico. Pero en el fondo, sabía que no era tan simple. Había algo innegable en ella, algo que me hizo hormiguear la piel solo pensando en ello. Y no podía ignorar la sensación de que estaba ligada a esto, que este encuentro no fue un accidente. Llegué al edificio de mi apartamento y llevé el ascensor hasta mi piso. El paseo en ascensor se sentía largo, como si cada segundo se estuviera extendiendo, dándome más tiempo para pensar, para secundarme a mí mismo, y para sentir el peso de las decisiones que se avecinan. Yo era solo un banquero. Mi vida era simple. Tenía una rutina. Fui a trabajar, volví a casa, comí, dormí, y empecé de nuevo al día siguiente. Y sin embargo, de alguna manera, esta mujer había destrozado esa rutina, y no podía sacudir la sensación de que nada volvería a ser lo mismo. La puerta de mi apartamento se arrastró cuando la abrí, y entré. Era un lugar modesto, nada extravagante, solo un pequeño dormitorio con muebles básicos. Dejé caer mi bolsa en el sofá y fui a la cocina, tomando un vaso de agua. Necesitaba algo para calmar mis nervios, algo que impidiera que mi mente no corra, pero no estaba seguro de cómo empezar a procesar todo. La mujer, la capa, el banco sellado, y esos ojos violetas, todo se sintió surrealista, como si hubiera entrado en una historia que no estaba destinada a alguien como yo. Me senté en el sofá, frotándome la cara con agotamiento. ¿Qué está pasando? Murmuré en voz alta hasta la habitación vacía. No hubo respuesta, por supuesto, solo el zumbido suave de la nevera en el fondo. No podía dejar de pensar en su hijo. Perdido. Ella había dicho que estaba perdido, y ella había venido a pedirme ayuda. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo? Yo era un tipo normal. ¿Qué era lo que tenía que podría ayudar a alguien de otro mundo? No lo entendía, pero la fuerza para saber más, involucrarse, se volvía más fuerte con cada momento que pasaba. Entonces recordé algo que ella había dicho: tienes algo que puede ayudar. La frase me hizo eco de nuevo, esta vez más fuerte, más insistente. Tuve que averiguarlo. Tuve que averiguar qué significaba eso. ¿Pero por dónde empecé? No tenía pistas, ni idea de por dónde empezar, y no tenía razón para creer que nada de lo que pensaba tenía sentido. Pero algo me dijo que la respuesta estaba cerca, aunque aún no pudiera verla. La idea de ella, de la mujer con ojos violetas, me mantuvo despierto durante la noche. Su rostro estaba grabado en mi mente, la forma en que se había movido, la forma en que había hablado con una autoridad tan tranquila. Estaba buscando algo, algo que necesitaba de mí. Y yo estaba, confundido. ¿Cómo podría yo, un banquero, ser parte de algo tan lejos de mi comprensión? Debo haberme dormido en algún momento, porque cuando me desperté a la mañana siguiente, la luz del sol estaba corriendo por mi ventana, y el día se sentía diferente. Era como si hubiera cruzado algún umbral invisible, uno del que no podía volver. Los acontecimientos de ayer habían cambiado algo dentro de mí. Ya no era la misma persona que había entrado al banco el día anterior. Me duché y vestí, pero no podía sacudir la sensación de que algo me estaba tirando en una dirección hacia lo desconocido. Mi vida, una vez ordinaria y predecible, ahora sentía como si estuviera al borde de algo extraordinario, algo que nunca había soñado. No podía explicarlo, pero sabía que necesitaba encontrarla de nuevo, que necesitaba respuestas, y que lo que fuera que tuviera que hacer para ayudarla, lo haría. Al salir de mi apartamento y hacer mi camino al trabajo, la ciudad se sintió diferente. El ruido habitual del tráfico, la charla de peatones, el zumbido de la vida diaria, todo se sentía distante, como si lo estuviera viendo desde detrás de una pared de cristal. Mis pies se movieron por su cuenta, llevándome al banco, pero mi mente estaba en otra parte, enfocada en la incertidumbre que nos espera. Caminé por las puertas del banco, mis ojos escaneando la habitación automáticamente, buscando señales de cualquier cosa fuera de lo común. Pero todo parecía normal. Los mismos clientes estaban sentados en sus escritorios, los mismos empleados estaban detrás del mostrador, las mismas luces fluorescentes zumbadas sobre la cabeza. Pero no podía sacudir la sensación de que algo estaba mal, que estaba esperando que algo pasara. Y luego, como si estuviera en la señal, la puerta del banco se abrió. No necesitaba mirar para saber quién había entrado. El aire cambió, se engrosó,
y pude sentir su presencia antes de verla. Mi corazón se saltó un latido. Ahí estaba ella, de pie en la puerta una vez más. Ella entró en el banco, su capa fluía detrás de ella, sus ojos violetas escaneando la habitación. El tiempo parecía lento cuando se movió hacia mí, cada paso a propósito, gracioso, y lleno de un poder innegable. Cuando llegó a mi escritorio, no dijo nada al principio. Se quedó ahí parada, mirándome, su mirada firme e inquebrantable. «Hola», dijo finalmente, su voz un susurro tranquilo y tranquilo que parecía eco a través de la habitación. Me tragué, inseguro de cómo responder. «Volviste», era todo lo que podía arreglar, las palabras salían antes de que pudiera detenerlas. Ella asintió, su mirada nunca dejando la mía. «He pensado en lo que puedes hacer para ayudarme», dijo suavemente. «Y creo que es hora de que lo entiendas». Sentí un escalofrío por mi columna mientras me levantaba de mi escritorio. «¿Qué necesitas que haga?». No contestó enseguida. En cambio, miró alrededor de la habitación, sus ojos se estrecharon ligeramente. Era como si se asegurara de que nadie escuchara, nadie estaba mirando. El aire parecía todavía otra vez, y no podía evitar sentir que era esto, que lo que fuera a pasar lo cambiaría todo. «No eres un hombre común», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Siempre lo has sabido, ¿verdad? En el fondo, siempre has sentido que estabas destinado a algo más». Sus palabras me enviaron una sacudida de reconocimiento, como si un velo hubiera sido levantado de mis ojos. Tenía razón. Siempre me había sentido diferente, siempre sentí como si no pertenecía a la vida que había creado. Pero eso no explicó cómo podía ayudarla. «Dime qué tengo que hacer», dije, mi voz firme ahora, la inquietud de antes reemplazó con un sentido de resolución. Se acercó, sus ojos se fijaban en los míos con una intensidad casi abrumadora. «Tienes la llave», dijo simplemente. «Y juntos, encontraremos lo que he estado buscando». Y por primera vez, lo entendí. No sabía lo que era esa llave, o lo que conllevaba este viaje, pero sabía que no podía volver ahora. Sea lo que sea que necesitara de mí, fue el comienzo de algo mucho más grande de lo que nunca imaginé. Se aceleraban a una velocidad imposible, pero el coche permanecía extrañamente silencioso, su movimiento suave y sin ningún sonido mecánico. Miré por la ventana, pero no había nada que ver, solo un tramo infinito de negrez, como el vacío mismo. Mi corazón estaba latiendo, la presión en mi pecho aumentando mientras luché para entender lo que estaba pasando. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo podría estar aquí, viajando por un lugar entre mundos, con una mujer que apenas conocía, que me decía que tenía un poder dentro de mí que no entendía? Volví a ella, incapaz de impedirme hacer las preguntas que me estaban girando en la mente. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo sabías que tenía este poder? ¿Y por qué yo? Yo soy solo un banquero. No tengo nada especial sobre mí. Ella me miró, sus ojos violetas calmados pero llenos de algo antiguo, algo que parecía saber todas las respuestas a las preguntas que ni siquiera podía hacer. Siempre lo has tenido, dijo suavemente. El poder estaba dormido, enterrado en lo profundo de ti. Pero ahora, está despertando. Y estoy aquí para ayudarte a entenderlo, para ayudarte a aprender a usarlo antes de que llegue la guerra. No hay más tiempo que perder. Espera, interrumpí, mi voz apenas por encima de un susurro. ¿Una guerra? ¿Qué tipo? ¿De guerra? ¿Qué está pasando? Todavía no lo has explicado todo. Su mirada se ablandó, y pude ver el peso de siglos en sus ojos. Esta guerra ha estado cerrándose durante milenios. Es una guerra entre fuerzas que existen más allá de vuestro mundo, fuerzas que han estado tratando de inclinar el equilibrio durante tanto tiempo como la humanidad haya existido. Pero ahora, han encontrado una manera de cruzar, de venir a su mundo. Y cuando lo hagan, todo cambiará. Necesito tu ayuda para detenerlos. Mi mente estaba enredando. ¿Una guerra entre fuerzas más allá de mi entendimiento? ¿Una antigua batalla, y yo estaba involucrado de alguna manera? Se sentía como un sueño, una pesadilla. Pero sus palabras resonaron con algo profundo dentro de mí, como una parte de mí que había estado durmiendo durante demasiado tiempo estaba empezando a despertar. ¿Qué tiene esto que ver conmigo?, pregunté, mi voz temblando a pesar de mí mismo. No soy un soldado. Le dio una sonrisa débil, aunque estaba llena de tristeza. No necesitas ser un soldado. Necesitas ser tú mismo, para despertar lo que siempre ha estado dentro de ti. El poder dentro de ti no es algo que pueda ser fácilmente entendido. Es algo que te conecta con la tela misma de este mundo, y más allá.
Y es lo único que puede detener lo que viene. Me tragué duro, tratando de procesar lo que decía. Pero, ¿cómo lo despierto? ¿Cómo puedo parar esta guerra? Aprenderás, dijo simplemente. Con el tiempo, lo entenderás. Pero primero, tienes que venir conmigo. Hay alguien que necesito que conozcas. Alguien que te pueda ayudar a comenzar este viaje. Me asintí lentamente, aún inseguro de todo, pero sentir un empuje innegable hacia lo que venía a continuación. No tenía elección ahora. Mi vida había cambiado en el momento en que le había abierto la puerta, y no había vuelta atrás. Sea cual fuere este poder, sea cual fuera esta guerra, tuve que enfrentarlo. El coche empezó a moverse más rápido ahora, el mundo fuera de la ventana se desbordando en rachas de luz y color, como si la misma tela de la realidad estaba cambiando. La sensación de movimiento era desorientadora, y no podía seguir la pista de donde estábamos, o incluso si aún estuviéramos en el mismo lugar. Todo lo que sabía era que estaba avanzando, más profundamente en algo que aún no podía comprender. ¿A dónde vamos?, pregunté, mi voz incierta. No respondió de inmediato, en cambio girando su mirada hacia la ventana, como si mirara hacia afuera hacia la oscuridad que nos rodeaba. Vamos a conocer a alguien que pueda ayudarte a entender el poder dentro de ti, dijo finalmente. Alguien que pueda guiarte. Me sentí un nudo apretado en el estómago. Esto estaba pasando. Esto era real. Y me estaba barriendo, atrapado en una marea que no podía controlar. El silencio en el coche se estiró por lo que se sentía como una eternidad, pero no pude volver a romperlo. Ambos estábamos perdidos en nuestros pensamientos, y el único sonido era el zumbido suave del coche mientras viajaba a través del vacío oscuro entre mundos. Mis pensamientos fueron un torbellino de miedo y curiosidad, de preguntas y confusión. Pero en medio de todo, había un extraño sentido de determinación comenzando a formarse dentro de mí. No sabía lo que estaba pasando, o por qué tenía que ser yo, pero algo profundo dentro de mí me decía que tenía un papel que jugar en lo que fuera. El coche se ralentizó, y sentí que mi ritmo cardíaco se aceleraba. No sabía lo que estaba por delante, pero tenía el sentimiento de hundirse que estaba a punto de averiguarlo. La mujer a mi lado se volvió y me miró una vez más, su expresión ilegible pero llena de determinación silenciosa. Prepárate, dijo suavemente. El viaje acaba de empezar. Y luego, el mundo fuera del coche se volvió a cambiar. Era como si hubiéramos cruzado otro límite, otra capa de realidad, y la oscuridad que nos rodeaba parecía ceder paso a un nuevo paisaje, uno que se sintió extraño y familiar al mismo tiempo. Apenas podía ver las formas que nos quedaban, pero lo único que destacaba era el sentido de que habíamos llegado. Donde quiera que fuera, sea lo que fuera, esto era solo el principio. Y de alguna manera, en el fondo, sabía que ya no era solo un hombre que vivía una vida ordinaria. Fui parte de algo mucho más grande, algo que cambiaría todo. Respirar, intentando mantenerme firme, pero el abrumador sentido de lo desconocido me presionó. El suelo debajo de mis pies era suave, como musgo, y el aire a mi alrededor estaba pesado con una energía que no podía comprender. Los árboles que se alzan sobre mí parecían susurrar en un lenguaje que no podía entender, sus ramas retorcidas llegando como testigos silenciosos de lo que estaba a punto de suceder. Volví para mirar el coche, pero la mujer ya se había ido. Se había desvanecido, como el humo disipándose en el aire. Todo lo que quedaba era el extraño vehículo, ahora estacionado inmóvil en el brillo inquietante del paisaje. Me sentí como si estuviera en un sueño, y sin embargo todo sobre él se sintió tan real. Un zumbido bajo llenó el aire, viniendo de algún lugar profundo en la niebla. Mis ojos se atrevían, tratando de tener sentido de mi entorno. Su rostro estaba oscurecido por una capucha, pero sus ojos eran una sombra perforante de azul, brillando ligeramente en la oscuridad. Se detuvo unos pies delante de mí, su mirada me fijó con una intensidad que me envió un escalofrío por la columna. «Has venido», dijo, su voz suave, tranquila e imposiblemente vieja. Sentía como si sus palabras resonaran profundamente dentro de mí, vibrando en lugares que ni siquiera sabía que existían. «Yo, no sé lo que está pasando», dije, mi voz temblaba. «No entiendo. Soy solo un banquero. No pertenezco aquí». «No soy, estás exactamente donde tienes que estar», interrumpió el hombre, su voz inquebrantable. «El poder dentro de ustedes ha estado dormido demasiado tiempo. Ha comenzado a despertar, y ahora deben aprender a controlarlo». Pepe, confundido. «¿Pero cómo? Ni siquiera sé de qué estás hablando». Se acercó y por primera vez sentí el peso total de su presencia, como una fuerza que podría romper montañas si así lo deseaba.
Está dentro de ti. Siempre lo ha sido, pero nunca te han enseñado a manejarlo. Por eso estás aquí. Me tragué duro. No soy un luchador. Es solo que, ni siquiera sé lo que se supone que debo hacer. Se acercó, su mano brillando débilmente, y por un momento pensé que había visto algo parpadear entre nosotros. Por eso estoy aquí, para ayudarte a desbloquear tu potencial. No lo entendí. No lo entendía. Todo lo que había sabido era una vida de rutina. Había trabajado en un banco, procesado préstamos, respondido a llamadas y ayudado a la gente con sus cuentas. Nunca había luchado en una batalla, ni siquiera pensaba en algo tan lejos de mi vida ordinaria. Ahora, de repente, estaba parado en medio de un lugar extraño y de otro mundo, a punto de enfrentar una guerra que aparentemente iba a venir a la Tierra, ya estuviera listo o no. ¿Qué necesito hacer? Pregunté, mi voz apenas un susurro, desesperada por algún sentido de dirección. Los ojos del hombre se ablandaron por un momento, y yo caí un rayo de algo como la compasión o quizás la comprensión en ellos. Debes entrenar. Debes aprender a aprovechar el poder que yace dentro de ti. Usted enfrentará pruebas, pruebas que le llevarán a sus límites. Pero te harás más fuerte. Con el tiempo, aprenderás a enfrentarte a la oscuridad que viene. Estarás listo. Me sacudí la cabeza. No sé si puedo. No soy como los héroes en historias. Yo soy solo yo. Sonrió, pero fue una triste sonrisa, como si supiera algo que yo no hice. No necesitas ser un héroe. Solo tienes que ser tú mismo. Y con el tiempo, verás la fuerza que yace dentro de ti. El mundo que me rodea parecía cambiar entonces, como si el mismo aire vibrara con energía. Los árboles que nos rodeaban comenzaron a brillar lejos, sus troncos y ramas se remolinaban con luz y sombras. La tierra bajo mis pies pulsado, como si tuviera su propio latido, y la niebla se remolinó más rápido, se engrosó a nuestro alrededor. «¿Estás listo para empezar?», dijo el hombre, su voz que llevaba una autoridad que me hizo sentir débil. «El primer paso es aceptar la verdad de quién eres. Eres más que un hombre. Eres una fuerza que espera ser despertada». Antes de poder responder, levantó la mano, y la niebla a nuestro alrededor comenzó a unirse a algo más tangible. Formas, figuras, sombras que comenzaron a tomar forma. Eran como ilusiones, parpadeando y fuera de la existencia, pero cuanto más cerca se acercaban, más reales parecían. «Estas son tus pruebas», dijo. «La primera prueba vendrá pronto. Debes enfrentarlos, y solo haciéndolo empezarás a entender tu poder». Mi corazón estaba latiendo, pero no tuve tiempo para pensar. Las formas en la niebla se acercaban, y sabía que no podía volver atrás. No había vuelta a la vida que conocía. Esta era mi realidad ahora, y de alguna manera, en el fondo, sabía que tenía que enfrentar lo que venía. Respiré profundo, me preparé. «Está bien», dije, mi voz se mantiene a pesar del miedo que me agarró. «Estoy listo». Lo que sea que fue lo siguiente. El aire se abría con energía mientras la forma oscura a la distancia se acercaba más. La tierra debajo de nosotros tembló como si la misma tierra fuera consciente de la batalla que estaba a punto de desarrollarse. Podía sentir el poder dentro de mí, como una tormenta que esperaba ser desatada, pero no era suficiente tener poder, necesitaba controlarlo. Anne se paró a mi lado, su expresión inquebrantable, mientras el ejército se acercaba. Ahora los veía, figuras ocultas en la sombra, sus formas cambiando como si fueran hechas de humo y oscuridad. Sus ojos se quemaron con un brillo antinatural, y su presencia sola parecía distorsionar el mundo que los rodea. «Concéntrate», dijo a Anne, su voz firme pero urgente. «La primera prueba está aquí. Has abierto tu poder, pero debes aprender a empuñarlo si quieres sobrevivir a esto». Me asintí, aunque no estaba seguro de cómo debía hacer eso. No tenía entrenamiento, no tenía experiencia con el combate. Yo era solo un banquero, un hombre que vivía una vida ordinaria. Y ahora, se suponía que iba a detener una guerra entre reinos. El peso de todo esto amenazó con aplastarme, pero algo dentro de mí se negó a retroceder. No estaba parado aquí como espectador. Yo era la clave para terminar esto, lo creyera o no. La primera de las figuras oscuras se rompió a través de la niebla, moviéndose rápidamente con una gracia depredadora. Sus ojos me miraron y sentí un escalofrío arrastrándose por mi columna vertebral. Venían por mí. Mis manos se apretaron a mis lados, y la energía dentro de mí volvió a surgir. Podía sentir que se torció y se agitaba, esperando ser desatado. Anne se mantuvo firme a mi lado, sus ojos se estrecharon con el enfoque. «Confía en ti», dijo.
Deja que el poder fluya a través de ti, no estás solo. Tomando un respiro profundo, cerré los ojos e intenté centrarme. El poder dentro de mí era vasto, como un río de energía cruda, y necesitaba canalizarlo, para formarlo en algo que pudiera protegerme, algo que pudiera detener la oscuridad que ahora estaba sobre nosotros. La tierra bajo mí parecía zumbar mientras me enfosé, y luego, con un repentino estallido, extendí mis manos hacia afuera. Una ola de energía disparada de mis palmas, brillante y pura, empujando hacia atrás la primera de las figuras sombrías. Gritaron como la luz de mi poder chocó con ellos, sus cuerpos se disiparon en humo y polvo. Me quedé ahí parado, jadeando, ojos anchos. Mi corazón estaba acelerando, pero no podía permitirme parar. Más cifras surgieron de la niebla, y esta vez estaba listo. Levanté mis manos de nuevo, enfocando el poder en algo más controlado, más refinado. Un escudo de luz brillaba delante de mí, desviando sus ataques antes de que empujara hacia adelante con otra ola de energía, esta más aguda, más precisa. La voz de Aan sonó a mi lado. Bien hecho, pero no te complacas. La guerra es más grande que esto. Te enfrentarás a peores, mucho peores. Y no siempre tendrás que guiarte. Me volví hacia él, mi aliento entrando en los huecos de asado. No puedo hacer esto solo. No estarás solo, dijo, su voz firme. Pero tienes que creer en ti mismo, ese es el primer paso. El ejército oscuro avanzaba más y la tensión en el aire se engrosaba. La tierra se estremeció bajo nosotros mientras la batalla comenzó a intensificarse. No sabía cuánto tiempo más podía seguir así, pero algo profundo dentro de mí me dijo que tenía que seguir adelante. Yo fui el que había sido elegido. Tuve que detener la guerra, sin importar el costo. Con ese pensamiento, empujé una vez más hacia adelante, mis manos brillando con el poder crudo dentro de mí. La batalla acababa de comenzar, y sabía que estaba parado en el precipicio de algo mucho más grande que cualquier cosa que jamás había imaginado. La guerra estaba aquí, y estaba lista para enfrentarla. Para bien o para mal, no había vuelta atrás ahora.